apóstol Pedro dice: para los que creemos, Él es precioso. Para los que creemos. Bien, vamos a recibir la palabra de Dios, palabra viva, palabra eficaz, palabra siempre poderosa. La fe es por el oír la palabra de Dios. Entonces he titulado este primer mensaje del año Fe siempre, así como dice nuestro lema aquí a mis espaldas, el lema nacional de la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia en este año 2021. Fe siempre. Lucas capítulo 22 verso 31 dice allí la palabra. Lucas 22, 31 dice: dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti para que tu fe no falte. Pero yo he rogado por ti para que tu fe no falte. Con base en esta propuesta del consistorio de ancianos de nuestra iglesia, vamos a estar edificando durante este año a través de la palabra de Dios. Me parece muy interesante estos 5 ejes temáticos sobre los cuales vamos a ser instruidos, y estaba mirando precisamente esta temática. Y a mi forma de ver, son como 5 aspectos de la vida de todo creyente en Dios. Me parece tan especial porque estos 5 ejes temáticos que se han propuesto es como el desarrollo del proceso de una persona desde que llega, desde que entra por la fe a esta gracia y va caminando hasta que Dios perfecciona su obra. Lo primero, el primer eje temático es la fe como capacidad para creer. Esto indica que Dios le ha dado al ser humano la capacidad de tener fe, de creer. Y con base en esa capacidad de creer, entonces es que puede decidir creerle a Dios o creer en cualquier cosa. O sea, el ser humano fue creado para creer. Las personas tienen esa inclinación a creer, a confiar en algo o en alguien que les puede guiar o ayudar en la aventura de esta vida. Las personas necesitan aferrarse a algo que les dé confianza en los momentos difíciles. Bienaventurados aquellos que nos hemos aferrado por la fe al Dios Todopoderoso y a su palabra. Somos llamados a tener fe siempre, no en cualquier cosa. No es fe en la fe, sino fe en el Dios de la Biblia, fe en lo que Él ha declarado en su palabra, fe en sus promesas, fe en que Él es fiel para cumplir lo que ha prometido y poderoso para hacer todo hasta lo imposible. La Biblia es la historia de un Dios al cual las personas le pueden creer o no. Así de sencillo. Es decir, que es una decisión de fe en la que la persona puede ejercer fe en Dios y en su palabra o no hacerlo. Es una decisión, es lo que se llama el libre albedrío. La gente puede elegir creer o no. Ahora, no es que Dios no sea real o poderoso si la persona no cree. Es decir, no es que Dios comienza a existir para esa persona que comenzó a creer en Él, ¿no? Igual Dios existe, es real y es todopoderoso, aunque la gente no crea en Él. Aunque la gente niegue su existencia, Él sigue siendo Dios, sigue siendo real. Pero cuando las personas deciden creerle a Él y depositar su fe en Él, entonces Él se manifiesta en favor de esa persona. O como dice allí en Hebreo donde leímos, cuando la persona se acerca a Él por la fe y cree que le hay, que Dios está ahí, entonces Dios es galardonador de esos que se acercan a Él por la fe. Ese es el primer estado en el que nos encontramos. Todos nacemos a esta vida
con la capacidad de creer, de tener fe. Durante su ministerio terrenal, el Señor Jesús puso de manifiesto esto. En alguna ocasión le siguieron 2 ciegos, dando voces y diciendo: ten misericordia de nosotros, hijo de David. Y llegado a la casa, vinieron a él los ciegos. Y escuche, y Jesús les dijo: ¿creéis que puedo hacer esto? Ellos dijeron: sí, Señor. Entonces les tocó los ojos, diciendo: conforme a vuestra fe os sea hecho. Y los ojos de ellos fueron abiertos. Ellos pudieron creer, y por haber creído que el Señor los podía sanar, recibieron la vista. En otra ocasión, un hombre trajo a su hijo ante el Señor. El muchacho estaba poseído por fuerzas del mal, y cuando el hombre le pidió ayuda al Señor por su hijo, Jesús le dijo: si puedes creer, al que cree todo le es posible. Si puedes creer. El Señor sabía que el hombre podía creer o podía dejar de creer. Si puedes creer, es una elección de cada persona. La gente puede creer en el Señor y su palabra, o puede creer en cualquier cosa. En este caso, el hombre fue sincero e inmediatamente clamó y dijo: creo, ayuda a mi incredulidad. Finalmente el Señor hizo el milagro. Entonces, el primer peldaño en esta vida de fe es que todos los seres humanos tenemos la capacidad de creer. Y repito, bienaventurados los que focalizamos esa fe en el Señor. Benditos esos que direccionan esa fe hacia la palabra de Dios. Porque dependiendo de donde se coloque, la fe es viva. Si se coloca en el Dios vivo y verdadero y en su palabra, o es muerta si se coloca en todo lo que no es el Dios de la Biblia. El segundo aspecto o eje temático es el de la fe como doctrina. Es decir, el creyente en Dios, por medio de esa fe en el Señor, confía en todas esas enseñanzas que son fundamentales para la salvación. Como por ejemplo la fe en la obra de Cristo Jesús mediante su muerte, sepultura y resurrección. Fe en el nombre de Jesucristo para recibir el bautismo para perdón de sus pecados. Fe en el Señor como único y como uno. Fe en el Señor como el que bautiza con Espíritu Santo y otras preciosas doctrinas. Entonces la persona ahora que ha ejercido su fe en el Dios vivo abraza por la fe un cúmulo de doctrinas bíblicas, y a esa fe es lo que la Biblia le llama la fe de Jesús, que es como el segundo nivel de fe. Es la fe en todo lo que Dios es y en todo lo que dice su palabra. Pero viene un tercer peldaño, es el eje de la fe como un estilo de vida. Es decir, que pasamos de la fe en la letra de lo que dice la Escritura, lo que dice allí el Señor, para aplicar esa fe a nuestra vida. Es decir, que en este tercer eje o peldaño de la fe se refiere a un andar diario de fe. Así lo dice el apóstol: porque por fe andamos y no por vista. Es decir, una vida de fe, porque el justo por la fe vivirá. Es pasar de las palabras a los hechos. Note como lo dice allí en Mateo 9. Entonces Jesús, entrando en la barca, pasó al otro lado de la ciudad, y sucedió que le trajeron un paralítico tendido sobre una cama. Y al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. ¿Qué vio el Señor Jesús? La fe de ellos. Es decir, que estos 4 hombres se movilizaron en fe. No solamente habían creído en el Dios vivo y verdadero, no solamente habían abrazado la fe como doctrina, sino que ahora se activan en esa fe y le llevan a ese amigo paralítico al Señor, porque creían que Él
podía sanar. Entonces es un estilo de fe que nos debe caracterizar a creer, movilizarnos en la fe. El pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. Entonces, en este nivel de la fe como estilo de vida, es la fe en acción diariamente, que se vea nuestra fe, así como dice que el Señor vio la fe de ellos. ¿Cómo es posible ver la fe de alguien? Pues a través de su vida, a través de sus decisiones, de sus obras, de su estilo de vida, que esa vida manifieste que es una persona de fe, que vive bajo la dirección del Espíritu de Dios. El cuarto eje temático es la fe como fruto del Espíritu Santo. En este aspecto entonces se hace referencia a la fidelidad del creyente, y esa fidelidad es en relación de nosotros hacia Dios. Yo quiero que usted note el proceso a través del cual Dios nos lleva. Por eso estoy convencido de que Dios guió a nuestros ancianos del honorable consistorio para proponer este tema y estos 5 ejes temáticos, porque estaba analizando que es como el desarrollo de ese proceso de fe de una persona en el cual Dios nos lleva, porque Él nos crea primero con la capacidad de creer. Él crea al ser humano y le da esa capacidad de creer. Por eso es que teníamos nuestra fe en muchas cosas. Antes de conocer al Dios vivo, teníamos fe en las cosas, en las personas, en los objetos, amuletos, qué sé yo, tantas creencias. Pero un día decidimos creerle a Dios y depositar nuestra confianza en Él y en su palabra. Ahora el objeto de nuestra fe no eran las creencias populares, no eran los amuletos, no era lo que nos habían dicho por ahí, sino que enfocamos nuestra fe en el Señor y en su palabra, y pasamos a tener una fe viva. Luego abrazamos la fe con todo el conjunto de doctrinas fundamentales que nos presenta el Señor en su palabra, y ahora tenemos la fe de Jesús. Pero no nos quedamos simplemente con una vida rígida, llena de doctrinas solamente allí, sino que comenzamos a andar por la fe, a vivir un estilo de vida de fe, es decir, fe siempre y en todo momento. Y en ese accionar, el Espíritu Santo comenzó a obrar en nosotros, en esos que un día teníamos fe en amuletos y en rezos y en riegos y en ídolos, en dioses hechos por imaginación de hombres. En esos Dios comenzó a obrar porque nos atrevimos a creerle a Él, su palabra, su doctrina, y ahora el Espíritu Santo fue haciendo su obra en nosotros cada vez más patente, más evidente, al punto que comenzó a producir fruto en nosotros. Ya no es la fe nuestra, sino que ahora es la fe como parte de esas 9 virtudes del fruto del Espíritu Santo, que usted lo recuerda. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Ahí está la fe como fruto del Espíritu Santo en nosotros. Esa es la fe como fruto. Es la fe de Jesús en nosotros, pero no como una doctrina, sino ahora como la manifestación del carácter de Jesucristo en nosotros. Qué obra tan maravillosa. Mire el proceso en el que Dios va llevando a una persona desde que pone su fe en el Señor, en su palabra, y comienza este proceso, esta obra. Y por último, entonces aparece la fe como don del Espíritu Santo. Este es como el quinto peldaño en esa manifestación de una vida de fe en el reino de Dios. La fe como don pertenece a uno de los 3 grupos
en los cuales están repartidos los dones del Espíritu Santo, los cuales son dones de poder, dones de revelación y dones de expresión. El don de fe pertenece al grupo de los dones de poder, los cuales son para actuar. Esa fe como don del Espíritu se usa para colocarlo al servicio de los demás. Es decir, este don, el don de la fe, no es para autoexhibición personal, no es para que yo reciba la gloria y el reconocimiento por la fe tan grande que tengo, no, sino que este don es para la gloria de Dios y en segundo para servicio y beneficio de los demás y en especial del cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Esta fe como don del Espíritu es un revestimiento especial por parte de Dios. Es una clase de fe extraordinaria. De esa fe como don habla la Biblia allí en 1 Corintios 12:9 y dice: a otro le dio fe por el mismo Espíritu. Es decir, el Espíritu Santo reparte los dones como Él quiere. Y usted puede leer ahí en 1 Corintios el listado de los dones y entre todos esos dones aparece el don de fe. Yo quiero que note que la fe como don es diferente a la fe aquella como medio para recibir la gracia salvadora de Dios, que es el primer nivel que alcanzamos. La fe como don del Espíritu también es diferente a la fe como fruto de que acabamos de hablar hace un instante. Esta fe como don es un revestimiento especial, repito, que Dios le da a algunos, que Él reparte como Él quiere, y a algunos les da el don de fe. Cuando Dios actúa en el creyente con este precioso don, entonces es usado para recibir milagros extraordinarios. La persona que tiene ese don de fe o de la fe como don del Espíritu Santo recibe milagros extraordinarios, pero también es usado para realizar milagros. Dios a través de esa persona realiza milagros extraordinarios. De eso habla la Biblia del apóstol Pablo. Dice: y hacía Dios milagros extraordinarios por medio de Pablo, porque tenía el don de fe dado por el Espíritu Santo. El Señor Jesús dijo en alguna ocasión en San Juan 14:12, escuche estas palabras tan hermosas y poderosas: de cierto os digo, el que en mí cree, ahí está la fe, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Es decir, que ahí tenemos implícito este don. Me parece tan maravilloso la obra que el Señor hace en la vida de una persona desde el momento en que abandona esa fe muerta y ahora pone su fe en el Dios vivo y comienza ese proceso. Qué maravilloso es que este Dios nos permita transitar en este camino de fe. Y aquí vamos, de fe en fe, andando por la fe y no por lo que vemos. Porque la fe en el Señor nos permite ver las cosas que no se ven. Así lo dice la Biblia. La fe nos permite ver las cosas eternas. La fe nos permite ver las cosas que no son como si ya fueran. La fe en el Señor nos permite creer que Él es el mismo de ayer. Él, el mismo de la antigüedad, es el mismo hoy y será el mismo por los siglos de los siglos, y sigue haciendo obras extraordinarias. Este año vamos a movernos en estos ejes de la fe. Vamos a seguir caminando por la fe. Que nos falte lo que sea, pero que no nos falte la fe en el Señor. Podemos tener la confianza que va a ser así, porque lo leímos al principio. El Señor Jesús le dijo a Pedro: van a ser zarandeados todos
Pedro también. Pero oye lo que el Señor le dice a Pedro: yo he rogado por ti para que tu fe no falte. Gloria a Dios. Ese es el lema, ahí está escrito: yo he rogado por ti para que tu fe no falte. Qué palabras maravillosas el Señor. Esa intercesión de nuestro Salvador ha sido poderosa porque nuestra fe no ha faltado. Nuestra fe no ha faltado. Muchos hemos sido zarandeados de cuantas maneras, pero nuestra fe no ha faltado. ¿Por qué? Porque hubo un intercesor efectivo. Mis hermanos, hermanas y amigos, el mejor y mayor intercesor ha sido Jesucristo hombre. Él ya ha intercedido por nosotros. Yo he rogado por ti para que tu fe no falte. Así de que sigamos firmes, fe siempre en todo momento. Podrán faltar los amigos y los seres queridos, pero que nuestra fe no falte. Podrá faltar la salud, pero que nuestra fe no falte. Podrán faltar los recursos, pero que nuestra fe no falte. Podrá venir el más fuerte de los zarandeos, pero que nuestra fe no falte. Podremos estar en la situación más difícil, pero por la fe podremos decir: no temeré mal alguno, porque tú, Señor, estás conmigo. Por la fe podemos decir: no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Aunque un ejército se levante contra mí, yo estaré confiado. La palabra confiar lleva implícita la fe. Con fe, confiar. Pero no es fe en cualquier cosa. No es fe en la fe, ni fe en nuestra buena voluntad. No es pensamiento positivo. Es fe en el Dios vivo y verdadero. He rogado por ti. ¿Tú cómo te sientes cuando alguien te dice: he orado por ti? Tú te sientes muy bien. Y si la persona que te lo dice es clasificada como espiritual o como un buen creyente, tú dices: oh, cuánto valoro tu oración, tu intercesión. Pero ¿qué tal si tú piensas que fue Jesucristo el que intercedió, el que rogó para que tu fe no falte? ¿Será que esa oración de Él fue efectiva? ¿Será que es efectiva la intercesión de Él? Claro que sí. Yo he rogado por ti para que tu fe no falte. Tal vez ahí alguien me está oyendo. Si tú no has depositado tu fe en el Dios vivo, yo te invito para que lo hagas ahora, para que cambies el objeto de tu fe, para que abandones la fe en todo lo que no es el Dios de la Biblia y comiences a andar por fe, a experimentar la maravillosa obra del Espíritu de Dios en tu vida de una manera muy especial. Vamos, les invito a todos ahí donde se encuentran a que le demos gracias al Señor por permitirnos creer, porque Dios nos dio esa capacidad de creer y nosotros hemos depositado nuestra fe en Él. Hemos depositado nuestra fe en Él. Él nos ha permitido creer, depositar nuestra fe en Él, en su palabra. Vamos a darle gracias por la obra que ha venido realizando en nuestra vida y tenemos la fe que el que inició la buena obra la perfeccionará. Yo les invito para que este año sea un año de fe, fe siempre. No sé lo que vendrá, pero lo que sí sé es que Dios está con nosotros. Y si Dios es con nosotros, nada contra nosotros. Ahí donde estás, por la fe habla con Él. Pero pastor, ¿dónde está? Ahí, cree que le hay. Cree que está ahí, habla con Él, adóralo, ríndete ante Él. Míralo por la fe, ahí está. Dios de todo poder, Dios de toda gracia. Creemos.
en ti. Creemos a tu palabra, Señor. Oh, gracias por esta obra de fe que está realizando en nuestra vida. Gracias por darle al ser humano la capacidad de creer, por darnos la posibilidad de elegir. Gracias por ayudarnos a creer en ti. Te ruego, Señor, si hay alguien que ha tenido su fe en objetos, en cosas, en personas, en amuletos, en ídolos, para que hoy le des la capacidad de creer en ti, de creerte a ti, de creer en tu palabra, Señor, para que inicies esa obra de fe en su vida, Señor. Y gracias por aquellos que hoy creemos en ti, que confiamos en ti, que vas a seguir perfeccionando. Gracias por rogar para que nuestra fe no falte. Serás zarandeado, pero he rogado por ti para que tu fe no falte. Señor Jesucristo, que nos falte lo que sea, pero que no nos falte la fe en ti, Señor. Muchas cosas podrán faltar y podremos vivir sin ellas, pero no podemos vivir un segundo sin creerte a ti, sin creer en ti, sin verte por la fe. Aleluya. Hoy yo te veo por la fe, por esa fe que he depositado en ti, y tú has venido obrando, Señor Jesús. Glorifícate, Señor. Reparte dones en esta hora. Oh, ese don de la fe puedes entregarlo a alguien. Alguien por tu espíritu puede creer que tú eres, que hace milagros extraordinarios. Esa fe como fruto que es algo que le das a todos aquellos que creen en ti, Señor. Sigue obrando en tu maravilloso nombre, Jesús, Señor nuestro. Aleluya. Oh, sí. Amén, amén. Tu espíritu Muy dentro de mi ser, pero mi más grande esperanza es saber que con mis ojos te veré. Hoy yo te veo por la fe. Hoy yo te veo Por la fe, oh Señor. siento tu espíritu Muy dentro de mi ser, pero mi más grande esperanza es saber que con mis ojos te veré. Puedo sentir que estás aquí, sentí que estás aquí, estás entre tu pueblo. Gracias, Señor Jesús, por llenarnos el gran poder de tu Santo Espíritu. Hoy yo te veo Por la fe. Amén, amén. siento tu espíritu Muy dentro de mi ser, pero mi más grande esperanza es saber que con mis ojos te veré. Todos hoy yo te veo por la fe. Hoy yo te veo Por la fe. siento tu espíritu Muy dentro de mi ser, pero mi más grande esperanza es saber que con mis ojos te veré. Pero mi más grande esperanza es saber que con mis ojos con mis ojos te veré. Aleluya, aleluya. Amén, amén. Esa es la esperanza que tenemos todos. Ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor.
La fe es para acá, para aquí y ahora. Porque cuando estemos allá, ya no necesitarás más fe. Allá lo veremos cara a cara tal como Él es. Pero aquí caminamos por la fe, lo vemos por la fe. Pero esa fe será premiada con el mayor de todos los galardones. Verlo a Él, en ese que hemos creído aquí, a ese que le hemos cantado, adorado, a ese que amamos sin haberlo visto, lo veremos. Ese será el mayor galardón de tu fe. Así de que fe siempre en el Señor Jesucristo. Un abrazo para todos. Nos bendecimos en el nombre del Señor Jesús y seguimos creyéndole a Él. Bendiciones en Cristo Jesús.